Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 26 de mayo de 2017, decíamos que lo único que marcha en Colombia son los paros. Entonces estaremos mencionando qué es lo que pasa con los paros en Buenaventura, con los paros en Quibdó, con los paros de los maestros, con los paros del IMPEC, con los paros de los servidores públicos, con los paros de todo el mundo. Es lo único que marcha. ¿Y cómo van los tribunales de arbitramentos? Los tribunales de arbitramentos en que Colombia está embarcada y que al parecer el destino es que los pierda todos. Y no los pierde todos porque tenga malos abogados, simplemente es porque no tiene la razón. El arbitraje que perdió la nación con Collins, el constructor de el túnel de la línea, es dramáticamente revelador. Dramáticamente revelador. Collins tenía razón. Quien incumplió el contrato fue la nación. De manera que el señor Vargas Lleras que venga prontico a Colombia y que explique por qué se perdió eso. Y los paros que vienen. Los arbitramentos que vienen, que pueden dar lugar a otros paros. Uno nunca sabe cómo se engarza una cosa con la otra. Pero lo de Electricaribe va a valer una millonada. Y las últimas noticias que tenemos son noticias nada consoladoras. La gente en la costa atlántica está indignada por el servicio que está recibiendo y ahora el servicio no lo prestan los españoles, sino que Electricaribe está en manos del gobierno. De manera que todos esos son argumentos en favor de los españoles. Miren ustedes pues cómo la cosa es inmanejable y la gente está indignada y no se puede prestar el servicio porque no lo pagan. Bueno, señores, se lanzó Juan Fernando Cristo, por fortuna de un piso bajo, y eso nos garantiza que no va a tener heridas muy fuertes en la caída. Se lanzó para la presidencia de la República Juan Fernando Cristo. Se están lanzando para la presidencia unos personajes que uno dice, por Dios, ¿será este nivel tan mediocre el que tenga la presidencia de la República? Y es que cada uno se mide. Y dice, pues si pudo ser presidente Juan Manuel Santos, ¿por qué no puedo ser presidente yo? Y tienen razón. Santos le puso el listón muy bajito. El listón es la varita que se pone para medir el salto alto. Entonces lo puso muy bajito, cualquiera pasa por encima, y Juan Fernando Cristo dice, pues si mi jefe Santos pudo ser presidente, yo también puedo ser presidente. Sancionados el Cali y el América, con unas sanciones pues francamente ridículas, y entonces que no van a poder jugar con el acompañamiento de medios de comunicación, de televisión, de radio, porque los medios de comunicación son los que causan la violencia, no son los violentos, sino los medios de comunicación. Eso ya está definido en Colombia, y los van a poner a jugar a puerta cerrada hasta que las barras se porten bien. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si las barras se portan bien si no las dejan entrar al estadio? Pues obviamente si no entran al estadio, pues no tienen manera de portarse mal en el estadio. En todo caso, pues esto es ridículo. El alcalde de Cali, Ave María, se ha dado decepciones este hombre, y si se ha mostrado absolutamente incapaz e incompetente de manejar los problemas más severos de orden público. Problemas de orden público que están a la orden del día en toda la nación. El fiscal general de la nación lo está denunciando valerosamente, nos parece que de manera muy oportuna,
el crecimiento de los índices de criminalidad en Colombia son pasmosos. Eso que llaman la paz ha dado lugares a que se destapen todas las fuerzas podridas, porque la demostración es que no hay control y que el crimen paga. Cuando el delito paga, pues el delito se vuelve norma. Es que en las sanciones, en las sociedades civilizadas se ha logrado cierto grado de civilización con la severidad contra los delitos. No se les olvide pues que en la Gran Bretaña no hay ladrones, pero es que durante siglos a los ladrones se les cortaban las manos. No estoy recomendando la terapia, simplemente estoy denunciando un hecho histórico real. A los ladrones los ahorcaban o a los ladrones les cortaban las manos, y a los violentos el que mataba moría. El que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, pues entonces ahora, como a los violentos se les paga y se les da carro, casa y beca, y se les paga 3 veces el salario mínimo, y se les llevan a las amantes o a las concubinas a sitios especiales donde les cuidan a los hijos y les aseguran salud especial para ellos, pues hay criminales que dicen yo no me quedo atrás, y esto es lo que está pasando en Colombia. Otra perla de la Corte Constitucional. Nos dio una treguita la Corte Constitucional con la sentencia por medio de la cual recordó que el Congreso es Congreso, pero vuelve con unas cosas, pues hombre, francamente desconcertantes, porque a raíz de la visita de Santos a los Estados Unidos, en los que Trump le dijo no le voy a tolerar el crecimiento de la cocaína en las calles de los Estados Unidos. Usted verá qué hace y cómo controla la coca. A raíz de eso, se está pensando otra vez en lo que nunca debió dejar de pensarse, y si nunca se hubiera dejado de pensar ya no tendríamos el problema, en las fumigaciones aéreas de las plantaciones de coca. Pero sale la Corte a poner condiciones, y pone 6 condiciones. Y una de las condiciones es francamente ridícula, que se demuestre que las fumigaciones no son enemigas del medio ambiente. A ver, ilustres magistrados, super sabios magistrados, lo que es enemigo del medio ambiente es dejar las plantaciones de coca. ¿No saben ustedes que están tumbando la selva para sembrar coca? ¿No saben ustedes que están acabando los ríos con los químicos que les tiran para procesar la pasta primero y el clorhidrato de cocaína después? ¿No lo saben ustedes? De manera que el problema es, si la fumigación fuera un mal, habría que ver si es un mal menor o es un mal mayor. El mal mayor es la cocaína, magistrados. La cocaína no es la fumigación con un producto que de otras partes se utiliza en todas las faenas agrícolas en Colombia. En todas. La utilizan los arroceros, la utilizan los cañicultores, la utilizan los cafeteros, la utiliza todo el mundo con distintos nombres técnicos. Eso se llama glifosato. El Roundup, por ejemplo, vaya, pregunte en un almacén de artículos para el campo, en un agrocampo cualquiera, vaya, pregunte si hay o no hay Roundup. Pero pues es lo que utilizan los campesinos para matar la maleza en todas partes. Ah, no, aquí queda prohibida, porque es mala para la salud, lo dicen los expertos de la Corte Constitucional. Y mientras tanto, el país lleno de coca, y las muertes anejas, y la destrucción de los ríos, y la destrucción de las selvas, y la destrucción de los parques naturales. Eso no le importa. ¿Por qué en lugar de ponerle condiciones al glifosato no le ponen condiciones? Sería mucho mejor idea a la siembra de coca. Y entonces se lucirían ustedes, magistrados de la Corte Constitucional. Esta noticia que vamos a dar es conmovedora. Parece que hay alguien más despistado en Colombia que el propio Santos, que es la OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados del Mundo, que ahora calculan el crecimiento de la economía colombiana en el 2.2%. Pero eso gracias a la paz. ¿A cuál paz se refieren ustedes, señores?
Ustedes no saben que este es un país donde eso que llaman la guerra se le debe enteramente a la cocaína, al tráfico de estupefacientes, que eso es lo que está destruyendo esta nación. Eso se va a acabar con la firma de cualquier papel entre Santos y Timochenko. No, por favor. De manera que crecimiento económico al 2.2% si hay paz, y si no hay paz, es decir, si seguimos en lo mismo, ¿de cuánto va a ser el crecimiento? El crecimiento de este año no va a ser superior al 1.5%. Lo decimos desde ahora, con tiempo. La OPEP prorroga acuerdo para limitar producción. Y les queremos contar que el mercado ya no le come cuento a la OPEP y que el precio del petróleo bajó ayer de los $50. Bueno, entonces eso pasó. Hoy estaremos hablando con el doctor Francisco Lloreda, quien es el representante de las empresas que trabajan el petróleo en Colombia, porque hay temas muy interesantes que tratar con él. Entre otras, le podríamos preguntar cuál es la perspectiva del precio del petróleo después de un acuerdo. Recuerden ustedes que habíamos dicho que mandar el ejército a cuidar las calles es un contrasentido. El ejército no está para eso, no está entrenado para eso, no sabe cómo hacerlo. Para eso están las fuerzas de la policía. Como las fuerzas de la policía no son para ir a la guerra. Los policías no están entrenados para la guerra, están entrenados para el manejo del orden público. Eso lo acaban de decir en el Brasil, y revocada la orden de Temer de sacar el ejército para controlar las manifestaciones. Mientras tanto, personas muy importantes del Brasil ya empiezan a ver cómo será la sucesión de Temer, porque Temer está caído. Lo que pasa es que quienes tienen vocación jurídica para sucederlo están igualmente investigados por corrupción. En el Brasil todo el mundo está investigado por corrupción. ¿Qué hacer? ¿Cómo garantizar una sucesión razonable en el Brasil? Sigue la guerra en Mosul. Ya les hemos dicho a ustedes varias veces que una de las riberas del río Tigris está completamente en manos del gobierno de Irak, que en la otra cada vez se estrecha más el cerco sobre los yihadistas que están metidos en el casco antiguo de la ciudad. La noticia que tenemos hoy es que hubo un combate con 23 muertos cerca de ese casco antiguo de la ciudad. Tibisay Lucena, la inefable directora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acaba de decir que están abiertas las inscripciones para la constituyente. Si usted es venezolano y quiere ir a la constituyente, inscríbase ya, a la carrerita, porque no se le olvide que habrá puesto para todos, pues una constituyente con 540, ¿cómo es que los llaman allá? Los alguna cosa, una palabra que se inventó Maduro. Pues Tibisay Lucena tiene abiertas las inscripciones. Los constituyentistas, doctor. Gracias, Vanessa. Constituyentistas. Si usted quiere ser constituyentista en Venezuela, inscríbase ya. Es el momento. Le quitaron el violín a Willy Arteaga. Este es un joven que se hizo mundialmente famoso porque salía a las marchas donde la fuerza pública y los bandidos paramilitares armados por Chávez y armados ahora por Maduro ejercían toda clase de presiones inauditas contra la población. Salía un joven tocando violín, tocaba su violín y se convirtió en una especie de símbolo de la revolución. Lo mismo pues que ha habido revoluciones que toman los nombres más extraños. Esta sería la revolución del violín. Pues al joven le destruyeron el violín, se lo arrancaron a la fuerza. Y ahora eso se ha vuelto una cosa simbólica. Le han regalado otro violín y Oscarcito, que
hace pues un género de música que llaman ahora música de la calle o cosa por el estilo, que es muy famoso, le promete un violín con la firma de Alejandro Sanz, Marc Anthony, Franco De Vita y otros. Me imagino que todos los cantantes y los artistas importantes van a querer firmar ese violín. Y terminamos las noticias con una extraordinaria. Ustedes, si son aficionados al boxeo, y los que no lo son, deben tener presente que cuando suena la campana, hay un grito: fuera segundos. Los segundos se van y quedan en el ring solamente los contendientes de verdad. Pues eso es lo que ha gritado Santos: fuera segundos. Y los segundos son de la Calle, Jaramillo, el general Naranjo, bueno, los que están negociando la famosa paz, porque ahora la cosa es Santos-Timochenko, la cumbre Santos-Timochenko. Esto nos recuerda a las cumbres de Potsdam y de Yalta, con Churchill, con Roosevelt, con Stalin. Ahora son Santos y Timochenko. Cada momento histórico tiene la cumbre que se merece. Cuando estos personajes son los de la cumbre, pues el país seguramente se merece eso. Santos y Timochenko serán los que decidan cómo es la paz en Colombia, porque las cosas no están funcionando. Y hoy en la historia, en un día como hoy, empezó una batalla que debió dar por terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero quien debía dar la orden de ataque se quedó dormido. Es la única guerra, y la guerra mundial, que se pierde porque alguien había tomado pastillas para dormir y se quedó dormido y no se despertó. Contaremos esa historia a propósito de la batalla de Dunkerque. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en redes sociales, en Twitter, nuestro usuario @Hora de la Verdad, con las noticias y los temas que son de su interés. Los invitamos también a escucharnos a través de nuestra página de Internet. Recuerden que a través de nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:22 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Hablemos, ¿qué les parece de la implementación de los acuerdos de paz? Que lo cierto es que va tan mal que al presidente Juan Manuel Santos le tocó ayer apersonarse, como dicen, de los diálogos y tranquilizar a la bestia. Bueno, obviamente con lo de la bestia me refiero a las FARC, ¿no? Les dije a estos señores de las FARC que el gobierno va a cumplir el acuerdo, que es un compromiso, que es una palabra empeñada no solamente del presidente de la República, sino del Estado colombiano y del pueblo colombiano, dijo el presidente Juan Manuel Santos, que ayer se reunió con la Comisión de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en un intento por destrabar varios temas, o casi todos los temas, que no avanzan, como por ejemplo el desarme de las FARC, ¿no? Ahí siguen con armas y todo. Mientras tanto, y eso es lo contradictorio y lo que tiene indignados a los colombianos, es que aumentan los niveles de inseguridad en el país, y ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó un panorama que a mí personalmente me parece aterrador. En algunas zonas, a nivel regional, la cifra está disparada y hay un aumento en los asesinatos del 59%. Y por departamentos hay cifras también que hablan por sí solas. Caquetá tiene un aumento en homicidios del 35%.
Antioquia está creciendo el crimen a una tasa del 31%, La Guajira al 16%, Nariño al 21% y Neiva al 45%. El fiscal, con mucha razón, señaló que la desmovilización de la guerrilla de las FARC debería traducirse en una verdadera paz urbana y rural. Néstor Humberto Martínez dijo también que aquí el problema es el narcotráfico, el microtráfico y en general una política débil contra el delito, donde hay lugares donde parece que prevalecen los derechos de los delincuentes y no los derechos de la ciudadanía. En definitiva, estos son unos resultados preocupantes tras la tan cacareada paz que hasta el momento parece que no da frutos. ¿Cuándo se apersonará el presidente Juan Manuel Santos del país? Y pensará también en las víctimas, que en estos momentos somos todos, pregunto. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que se ocupa de las víctimas? Y hay una verdadera trampa en estas palabras de Juanpa que hay que poner en evidencia, que es que el compromiso es del Estado colombiano y es del gobierno y es del pueblo y del pueblo colombiano. No, señor el pueblo Santos, colombiano dijo no. Sí. Usted es un mentiroso. El pueblo colombiano dijo no. Y usted le hizo trampa al pueblo colombiano y convirtió a los derrotados del 2 de octubre, es decir, a sus paniaguados del Congreso, en pueblo colombiano. Ellos no son el pueblo colombiano. Usted convocó al pueblo colombiano y el pueblo colombiano dijo no. De manera que no tenga ninguna duda sobre eso. Ahora parece Montserrat que va a radicar en el Congreso una propuesta para aumentar el fast track en su vigencia por 6 meses. Así es. Que el nuevo ministro va a ir a poner eso sobre la mesa, aumentar el fast track. El fast track es la legislación en horno microondas. Meten cualquier paquete y el Congreso dice sí o no. Y dice sí porque están esperando ahora la plata de las regalías, Montserrat. Lo último que le quedó al gobierno fue la plata de las regalías, que la va a repartir, no para los propósitos iniciales que tiene según la ley, especialmente para ciencia y tecnología, sino que la va a repartir en las regiones para que se roben la plata los alcaldes y los gobernadores. Se van a robar lo último y detrás de ese halago le van a decir que sí al fast track, porque los parlamentarios salen a hacer campaña y para las campañas necesitan a los alcaldes y los alcaldes, que en inmensa mayoría son unos ladrones, necesitan la plata de las regalías para robársela. ¡Qué horror! Bueno, pero así estamos pues, de manera que fuera segundos, como dicen en boxeo. Esto es la cumbre Santos-Timochenko. ¿Usted se imagina lo que va a salir de esa cumbre? ¿Usted se imagina? Bueno, muy bien. Eso es lo que el país produce. No, el país produce cosas mucho mejores que esas. Santos-Timochenko. ¡Qué horror!, como usted dice. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La normalización de activos en el exterior, doctor Londoño, finalmente sumó 19,3 billones de pesos, de los cuales 11,3 billones se normalizaron el último año, después de una campaña muy importante por parte de la DIAN. El plazo venció el pasado 22 de mayo y los recursos para el fisco serían cercanos a los 2,3 billones de pesos, pues las tarifas oscilaban entre el 10 y el 13%. Más recursos para el gobierno nacional, doctor Londoño, aunque me llama mucho la atención que ese monto es lo que debería trasladar Hacienda a salud, pues el proyecto que busca bajar del 12% al 4% la parte a salud que hacen los pensionados, generaría inmediatamente un hueco fiscal que estaría entre 2 y 3 billones de pesos. El gobierno ha dicho una y otra vez que no hay cómo pagar, pero el Congreso sigue adelante. En un año electoral, doctor Londoño, 8% de incremento en las pensiones suena bien, pague quien pague. Por otra parte, el proyecto de ley que busca revivir
el recargo nocturno, promesa de campaña de Juan Manuel Santos. Desde las 6 p.m. tuvo otro revés el día de ayer, y la nueva propuesta que defiende la nueva ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, propone que el recargo sea a partir de las 9 de la noche, es decir, una antes de lo que hoy está vigente. Al proyecto le falta un debate en Senado, pero el gobierno y los empresarios insisten en que no es prudente que se apruebe en el momento actual de la economía colombiana. Doctor Londoño, se burlaron de los trabajadores, confundieron a los empresarios y siguen con el zaperoco. Se pensaba que el recargo finalmente sería a partir de las 8 de la noche, pero siempre aparece alguien con una nueva idea. Doctor Londoño, Minchirrinchi por fin se está dando cuenta de la reforma rural integral y que sería el fin de la propiedad privada rural en Colombia. Por lo tanto, en el decreto ley y en el proyecto de ley de tierras se han hecho algunas modificaciones y las FARC están de muerte. Insisten en que los traicionaron y otra vez anunciarán guerra y demás. Ahora resulta que en el gobierno, en la Corte y en el Congreso empezaron a leer y subrayar el acto legislativo para la paz y el acuerdo final y se dieron cuenta lo grave del asunto. Hoy se reúne la Junta del Emisor, doctor Londoño, para revisar la tasa de intervención, que actualmente está en 6,5%. Se espera una reducción de 25 puntos básicos, aunque algunos sectores piden que sea de 50 puntos básicos para quedar en 6%. Hay gran preocupación por la caída en el consumo y el gobierno sigue presionando al Banco Central para que baje la tasa. Prosperidad para todos. No olvide, para empezar el comentario por lo último que usted dijo, Santiago, de que la tasa bajita tiene dos enemigos. Uno, la inflación. Si usted baja demasiado la tasa de interés, se le vuelve a disparar la inflación. ¿Por qué se subió la tasa de interés? Porque la inflación estaba demasiado alta. Y dos, la captación de capitales golondrina, que son muy sensibles a las tasas de interés. El gobierno se está financiando y está financiando los test con la plata que le traen detrás de una tasa de interés muy rentable como la que tenía Colombia. Cada vez la disminuyen y la disminuyen. Cada vez disminuye el interés de los capitales golondrinas por colocarse en test. De manera que eso tiene un límite. La sensibilidad de los mercados es muy difícil de medir. De manera que tengan cuidado con el jolgorio nuevo de rebajar las tasas de interés, porque de pronto se les va la manito. Esas son observaciones muy atinadas a lo que usted dice. Y respecto al acuerdo final con las FARC en materia de tierras, es que usted tiene razón, no se lo habían leído y no se habían dado cuenta de que eso acaba la propiedad privada en el campo colombiano y que eso conduce a una guerra. Por eso William llama ese acuerdo la ley de guerras, porque la gente no se deja quitar la tierra, aunque en parte ya se la quitaron. ¿A usted qué le da que le dejen el pedazo de tierra si no lo puede vender? ¿Cuánto vale hoy una hectárea de tierra en Colombia? Nada, porque no hay compradores. ¿Quién compra una finca en Colombia? Nadie que esté en sus cabales. Al que compre una tierra en Colombia lo tienen que declarar en interdicción judicial por demencia. Bueno, algo nos está pasando con las comunicaciones aquí en RCN, Vanessa, pero bueno, ahí hablábamos con el doctor Londoño de lo gravoso del tema de tierras, ¿no le parece, Vanessa? Es terrible y bueno, como ya lo hemos dicho varias veces acá en el programa, estamos anunciando lo importante que es respetar la propiedad privada para un país en el que no se respeta la propiedad privada, en el que a usted le pueden quitar sus tierras de un momento a otro, pues es un país sin inversión, y sin inversión significa que es un país pobre, que es más o menos lo que pasó en Venezuela, ¿no? Con toda la campaña de expropiación que hizo Hugo Chávez. Bueno, y las FARC ya están diciendo entonces que los traicionaron, que no los tuvieron en cuenta, que eso no es la reforma rural integral que ellos habían pensado, etcétera, etcétera. Porque no se nos puede olvidar, estimados oyentes, que lo que querían las FARC
era en últimas pasar a la propiedad colectiva y estas empresas familiares y de propiedad colectiva en el sector rural, Vanessa. Pero el problema de eso es que eso no hace crecer la economía y estamos creciendo por debajo del 2%. Ese último crecimiento del primer trimestre de este año, Vanessa, es absurdo. 1,1 es el peor crecimiento económico desde el año 2009, cuando Colombia enfrentó esa terrible crisis económica que se derivaba de la gran recesión mundial, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que quieren ellos, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. Lo que tienen las FARC es un plan socialista, que ahora lo quieran disfrazar y que Santos diga que no, pues es otra cosa, pero no es más que un plan socialista. Y bueno, ahora hay que ver en qué termina todo esto, porque ya vemos que con el fallo de la Corte Constitucional, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues las FARC ha encontrado el pretexto maravilla para decir que no van a entregar ahora las armas. Recordemos que el 31 de mayo se cumplía el día D+180, que significaba que ellos tenían que haber entregado todas las armas, y sin embargo eso no ha sucedido. No se han cumplido los plazos hasta ahora, y ya dijeron que no iban a entregar las armas porque que ellos creían que esta situación era muy extraña y que entonces era mejor que ellos conservaran las armas a ver cómo se desarrollaban las cosas. Y eso no es más que una advertencia, ¿no? No es más que decirle a los colombianos, vamos a quedarnos con las armas a ver qué pasa, como presionando al gobierno que entre otras cosas le da explicaciones, ¿no? Sí, es que eso sí. Pero bueno, son comentarios que hacemos en esta mañana de hoy, viernes 26 de mayo, en la hora de la verdad. Son ya las 6:40 de la mañana, ya regresamos.